Dice himno de David, el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí, aunque no hablan ni dicen nada, ni se oyen ni un solo sonido. Sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol, y sale el sol de su casa feliz como un novio, alegre como un atleta. Se dispone a recorrer su camino, sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nadie se libre de su calor. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El premio es grande si uno cumple con ellas. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tú eres mi Dios, mi protector, tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más reunirnos aquí en tu casa de oración, en la casa donde nos reciben nuestros hermanos con gozo, con amor. Gracias, Señor, por este lugar que tú has puesto a disposición para ofrecer a ti, Señor, nuestra acción de gracias, nuestra oración, nuestro ruego, pero sobre todo nuestra alabanza, Señor. Entendemos, Padre, que todos nosotros, tú eres quien nos trae, tú eres quien pone el querer como el hacer, y bendice a cada uno de los miembros de tu pueblo. Te pido en humildad, Señor, que tome el control de todos nosotros, tal y como lo ha hecho en esta semana que pasó. Te queremos pedir perdón primeramente si te ofendimos, Señor, en la semana. Si alguno de nosotros, de mis hermanos, de un servidor, de tu siervo, hemos hecho algo que te haya molestado, desagradado, o que te haya ofendido, perdónenos, Señor, y siga obrando en nuestros corazones para llegar a la santidad que usted busca y necesita de cada uno. Te pedimos en humildad que, así como promete en su palabra, dar abundancia de sabiduría a aquel que la pide y sin reproche, la haga, Señor, en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo, quien inspiró a los profetas, sea ahora quien nos controle para comprender las maravillas de su palabra, Señor. Nosotros no somos quien para entenderla, pero usted, por su misericordia, nos ha dado a bien el conocimiento para saber quién es, a dónde dirigirnos y sobre todo, Señor, a vivir en libertad, a la cual fuimos llamados a través de la sangre preciosa del Cordero Santo, que nos quitó el yugo de esclavitud del pecado. Ahora somos sus siervos, sus esclavos por amor. Ahora vivimos buscando agradarle, buscando caminar en sus principios y preceptos, sabiendo, Señor, y reconociendo que necesitamos cada día más de usted para librarnos de las tentaciones y de las cosas que este mundo ofrece, para que nuestra carne sea dominada a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, hacerlo crecer mientras nosotros vamos menguando más, negar nuestros gozos, nuestros deleites, para vivir conforme a su voluntad, Señor. Por ello clamo, Padre, que usted tome el control de todos, en especial de este su siervo, que usted sea mi mente, mi lengua, mi corazón, que no permita que enseñemos nada contrario a su verdad. Si alguna cosa estamos equivocados, Señor, ponga los medios, las formas, los conocimientos y las personas adecuadas para poder continuar creciendo en la verdad de su evangelio y de su palabra. Porque sabemos, Señor, que solo hay un mensaje que tú has puesto y queremos a través de la lectura y escritura de su palabra entenderlo. Por ello, Padre, te damos gracias porque has hecho una congregación para su gloria. Y así como hoy, Señor, te pedimos por aquellos que ya no vienen o que por alguna razón no han podido estar aquí, que usted sea obrando en ellos, siga cuidando de ellos, para que no se alejen del caminar correcto a través de la preciosa palabra que usted ha dicho. Bendiga pues a su pueblo, Señor. Vamos a alabarle como a usted le agrada. En el nombre poderoso de Jesús, se lo clamamos todo.
Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Tanto dolor, tanta tristeza, hay tantas pruebas y enfermedades en nuestra iglesia. Pareciera que Dios ya se ha olvidado. Su brazo de amor de nuestras vidas ya se ha apartado. Pero el Dios de Jacob nunca te dejará. Las legiones del mal huyen al escuchar la voz del gran yo soy. Yo soy el mismo de hoy y de ayer y por los siglos. Yo te levantaré y sostendré. Confía, hijo mío. Yo soy el mismo que el pueblo guió por el desierto. No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. Yo soy el mismo de hoy y de ayer y por los siglos. Yo te levantaré y sostendré. Confía, hijo mío. Yo soy el mismo que el pueblo guió por el desierto. No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. No dudes, sigue adelante. Él es quien nos guía y nos cuida. ¿Cómo tener temor? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Pero el Dios de Jacob nunca nos dejará. Las legiones del mal huyen al escuchar la voz del gran yo soy. Yo soy el mismo de hoy y de ayer y por los siglos. Yo te levantaré y sostendré. Confía, hijo mío. Yo soy el mismo que el pueblo guió por el desierto. No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. Yo soy el mismo de hoy y de ayer y por los siglos. Yo te levantaré y sostendré. Confía, hijo mío. Yo soy el mismo que el pueblo guió por el desierto. No dudes, no temas, manada pequeña,
dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. El gran yo soy. Bien, muy amados hermanos, le damos gracias al Señor antes que nada porque nos permitió estar aquí. En especial a su siervo, porque pues ya ven, duró una semana totalmente acostado, incapacitado. Se supone que debería descansar hasta mañana, pero el Señor ya nos levantó desde ayer, así que pues aquí estamos. Gracias al Señor, Él nos dio la oportunidad de llegar acá y empezar a buscar para predicar su palabra. Ya teníamos por ahí a uno que estaba preparando un tema, pero creo que todavía el Señor quiere que me tarde otro poquito para que se prepare mejor. Entonces esperemos que pronto el Señor ponga el tiempo y que no sea porque me enferme, ¿verdad? Que sea por otras circunstancias. Pero gracias al Señor que estamos aquí. Bien, hermanos, vamos a tocar un tema o algo muy importante dentro de lo que estamos llevando a cabo a través de estos días, de estas semanas, en diferentes aspectos de la sana enseñanza de la palabra. Hay un programa, un plan que el Señor hizo que se llama el plan de salvación. Pero la mayoría de los cristianos nos enseñaron que tenemos que predicar el evangelio para que la gente se convierta al Señor. Pero la gran mayoría no sabemos cómo hacerlo. Solo pues le decimos a las personas, Dios te ama, Dios te quiere salvar, pero recuerden que lo que transforma la vida del ser humano es la palabra de Dios. Entonces, si usted no conoce las palabras correctas para decírselas a las personas dentro del parámetro de la Biblia, de su palabra, es muy difícil que la persona se convierta. Hay gente que puede aceptar al Señor por presión y no por convicción. ¿Sí entendió eso? Hay congregaciones que presionan tanto a las personas que dicen que sí y luego dicen, un alma salvada porque ya aceptó al Señor. No, mi hermano. La oración de fe que se hace no es que esté en la Biblia, no es mala, pero es el principio de un caminar con el Señor. No porque uno hace una oración de fe, ya soy salvo. No. Tiene que haber todo un proceso y un nuevo nacimiento. Pero tiene que comenzarse por algo. Entonces, ¿qué le debemos de decir a las personas para que éstas crean, se conviertan y después nacen de nuevo? Hay quien nace de nuevo inmediatamente, sí, amén. Pero no es la generalidad. A veces hay personas que ocupan un proceso, unos más largo, otros más corto. Sí hay un solo nacimiento nuevo. Y una vez que la persona ha nacido de nuevo, tiene un crecimiento que vamos a ver la próxima semana sobre si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Pero hoy vamos a hablar de la salvación. ¿Qué entendemos por salvación? El plan perfecto de Dios para rescatar a la criatura que por sí misma no podía ser salvada. En otras palabras, salvados por el poder de Dios para controlar el pecado. La ley se escribió con un propósito de que las personas pudiéramos entender que somos pecadores y que ocupábamos un Salvador, un Redentor. Ya les he explicado que la palabra Redentor significa aquel que paga el precio por la persona que era esclava. La redención es pagar por la esclavitud de alguien. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y el Señor pagó un precio en sangre para rescatarnos del pecado.
Entonces, de ser esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor por amor. Ayer éramos esclavos por la maldad del corazón, por la naturaleza caída, por los deleites y placeres que ofrecía. Ahora somos esclavos por amor de aquel que nos liberó del pecado. Pero vamos a entenderlo bíblicamente, ¿qué es la salvación? Más bien, ¿cuál es el plan de salvación? Y usted, ¿qué versículos debe de usar para evangelizar, para hablarle a las personas? Pongan mucha atención, hermanos, porque hoy posiblemente vamos a renovar lo que ya una vez hicimos. Vamos a renovar esa oración donde aceptamos al Señor. Y si alguien no la ha hecho, pues hoy es el día. Amén. Pero vamos a explicarlo. ¿Por qué? No nada más. Ah, no, sí, yo creo. No, espérate, pero ¿por qué? ¿Qué nos da el Señor? Bueno, pues vamos a empezar con el pasaje más famoso que todo el mundo escucha. Y yo creo que ya lo han oído. Juan 3:16. ¿Qué le debe de decir usted a una persona para que crea el por qué Dios le va a salvar? Miren, hermano, mucha gente se cuestiona ¿por qué Dios permite tantas cosas? Hace poquito veíamos un video de un peluquero que cuestiona a un pastor y le dice, Dios no existe porque mira toda la maldad que hay. Y él se quedó como, ay, ¿cómo le contesto? No sé si lo han visto ese video. Y sale triste él de la peluquería y ve un tipo todo greñudo. Y regresa con el greñudo y le dice al peluquero, mire, los peluqueros no existen. Este tiene un montón de greñas por todos lados. Y el peluquero le dice, no, los peluqueros sí existimos, pero él no viene a que se los corte. Y entonces el pastor le dice, exacto, Dios sí existe, pero no lo buscamos. Por eso la maldad en el mundo. Me gustó esa reflexión que hicieron ahí. Pero lo que nos refleja es eso. ¿Dios nos ama? Sí. ¿Dónde lo dice? En el versículo 3:16. Juan 3:16. Ya lo ha leído, pero lo vamos a leer. Lo primero que debe de entender el que va a ser salvado es por qué Dios lo va a salvar. Y mire lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios te va a salvar? Porque te ama. ¿Y por qué Dios te ama? Porque eres su creación. ¿Y cómo demuestra su amor Dios? Entregó a su único Hijo. Algo que nosotros no haríamos. Usted le puede preguntar a cualquier persona antes de leer ese versículo, si usted es mamá, sobre todo si son padres, más fácil, y llegaran y le dijeran, le vamos a salvar a México, va a caer una bomba y van a destruir todo México, pero ya dijo el presidente de los Estados Unidos que si le entrega a su única hija, va a salvar a todo México. ¿Le entregaría a su hija al presidente de los Estados Unidos a cambio de salvar a todo México? Yo he hecho esa pregunta. ¿Sabe cuántos me han dicho que sí? Nadie, hasta hoy. ¿Qué? No, mejor nos morimos todos. ¿Cómo voy a dar a mi hija? Dios tuvo ese amor que nosotros no podemos reflejar. A través del tiempo empezamos a conocer ese amor y empezamos a vivirlo y empezamos a reflejarlo. Pero en el momento, cuando tú estás en tus propias concupiscencias y pecados, lo que menos quieres es amar. Porque nuestro amor es convenenciero. Hasta que conocemos a Cristo entendemos el amor incondicional. ¿Qué es lo que está reflejando ahí? Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A ver, hermano, fíjese qué hermoso es ese pasaje. Claro que Dios podía mandar a su Hijo para venir y condenarnos a todos, si lo merecíamos o no. Pero ¿qué hizo el Señor? El Padre Eterno lo mandó para salvarnos.
porque no sabíamos el camino. Aleluya. Él manda a su Hijo que se hiciera igual que la criatura, que se rebajara de lo más alto para poder mostrarnos que se puede ser salvo. Si usted le enseña así a las personas, seguro estoy que su corazón se va a ser tocado. Pero tiene que leer la Biblia. No tiene solo que hablar, tiene que citar la palabra. Porque la que va a cambiar la vida, la que va a tocar corazones, es la palabra de Dios. El siguiente paso, después de que la gente comprende el verdadero amor de Dios y cómo mandó al único Hijo a que muriera por nosotros para ser salvos, debemos de hacerle entender a las personas que son pecadores. Hermano, es triste ver hoy en día miles de evangelistas que solo hablan del amor de Dios. Tú tienes que mostrarles que somos pecadores. Porque si la gente no tiene de qué arrepentirse, entonces ¿cómo va a ser salvo? Y la Biblia nos dice que somos pecadores. ¿Sí sabe dónde dice la Biblia que somos pecadores? Romanos 3:23. Váyase a Romanos. ¿Sí sabe dónde está Romanos? Sí. Amén. ¿Romanos qué? 3:23. ¿Ya está ahí? Amén. Esta cita es contundente, hermano. Por aquel que se cree santo, por aquel que se cree que soy buena persona. Yo me acuerdo de una persona que una vez le hablaba yo del Señor y me decía, pero es que yo soy bueno, yo a todo el mundo ayudo. Y yo recuerdo que le pregunté, ¿y nunca ha mentido? ¿Ni una mentirita piadosa? Bueno, alguna vez. La Biblia dice no mentirás, eres pecador. Bueno, ¿alguna vez se ha quedado con algo que no es suyo? Aunque sea 2 pesos de un cambio. La Biblia dice no robarás. Y si usted se quedó con el cambio, ya robó. ¿Sí entendemos eso? Vamos a entenderlo bien claro. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Todos. Una sola persona en este mundo no puede decir que no ha pecado, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto todos pecaron. Usted hágase un análisis propio. No me lo diga. Lo hemos hecho. Todos. El Señor nos sacó de lo vil, de lo bajo. No nos tomó por buenas gentes. Nos tomó porque sabe que necesitamos de un Salvador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Usted no puede ir al cielo con pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Amén. Y usted no puede manchar su santidad. Ahí lo difícil. ¿Y sabe lo que merece el pecador? Romanos 6:23. Vamos a leer la primera parte de Romanos 6:23. Romanos 6:23. Todos esos versículos anótelos, hermanos, le van a servir para evangelizar. Gloria a Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es. Ahora entienden por qué nuestro Señor tuvo que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros éramos muertos espiritualmente. Y ahora estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Nosotros somos muertos espirituales. Nosotros somos, bueno, éramos. Me refiero a la generalidad de las personas. Toda esa gente que está sin Cristo está muerta, espiritualmente hablando. Solo el Cordero, en su sacrificio, nos volvió a dar vida. Y lo dice ahí en la segunda parte del versículo. El pago del pecado es la muerte, hermano.
Una muerte eterna espiritual, donde la persona va a padecer durante toda su eternidad, porque la justicia de Dios no es satisfecha tan fácilmente. Pero el que está en Cristo, dice ahí, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, o sea, más el regalo inmerecido, más lo que Dios te da por medio del Hijo, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Merecemos la muerte, pero Cristo pagó el precio por nosotros. Él murió en la cruz, pagando el precio. La sangre derramada del Cordero puro y santo nos da vida eterna por Él. No es lo que tú has hecho, no es lo que tú y yo merecemos. Nosotros merecemos estar en el infierno, pero la sangre del Cordero nos limpió, nos tomó, nos santificó, nos justificó para vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, Él sin error y sin temor a equivocarse, regrese a Juan 14:6, caminen a Juan 14:6. Él no se equivocó cuando dijo, ya se lo saben, pero vamos a leerlo. Juan 14, San Juan en algunas Biblias, 14:6. Vea las palabras del Señor. Mi hermano, ¿usted cree que el mormón se va a salvar? ¿Que el testigo de Jehová se va a salvar? ¿Que se va a salvar el budista? ¿Que se va a salvar? No, hermano, no. ¿No cree ese dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma? ¿No cree ese dicho que dijo un día mi propia madre? Es que todos tenemos diferentes caminos para llegar al Señor. No hay caminos. Vea lo que dice el Señor. Y yo le creo al Señor por medio de su palabra. Juan 14:6. Jesús le dijo. ¿Por qué se lo dijo? Porque Tomás preguntó, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Tomás? Vamos a leer el 5. Le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le contestó contundentemente, yo soy el camino. ¿Cuántos caminos hay al cielo? Uno. Jesús. Amén. No hay más. No importa cuánto te digan o te enseñen en otros lados. Solo hay un camino. Jesús. Yo soy la verdad, porque todo lo que Él dijo era la palabra de Dios viva caminando entre nosotros. La única verdad absoluta es la palabra de Dios. El mundo ahora nos habla de muchas verdades, nos enseña muchas mentiras y ahora quieren aceptar lo malo como bueno, como tanto lo advirtió la palabra. Ahora cada quien tiene su verdad, resulta. Vamos a respetarnos. Si el musulmán cree en Alá y si el otro cree en Buda y si el otro cree en el Dios. Una señora decía un día, y me da gusto como contestó, es que adoramos al mismo Dios. No, no te equivoques. Los romanistas adoran un Dios diferente. El verdadero Dios es este que está anunciando la palabra. Amén, amén. El que te está diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. No es lo que tú quieras pensar que es lo que Él dice que Él es. Porque si no entendemos eso, hermanos, nos perdemos. Pero lo que dice después nos hace entenderlo todo. Nadie, ¿oyó eso? Viene al Padre, sino por mí. No hay manera de ir al Señor, al Padre, a la eternidad, si no es por medio de Jesucristo. No importa cuánto te mencionen a los santos, a la Virgen, a todas las cosas que el mundo habla. Bueno, ya hasta dicen que el universo y que la fuerza sobrenatural y que, bueno, inventan cada cosa. Que los chakras y bueno, no hay una sola cosa. Nadie va al Padre
si no es por medio de Jesucristo? Amén. Amén. Nadie. Si la gente no le cree, se condena sola. Si la gente le cree, se salva. ¿Dónde dice eso? Pues ahí mismo nos estamos leyendo. Vamos a leer otra gran verdad. Vámonos a Juan. Ahí estamos en Juan. Pero váyase al 1. Juan 1. Para que entendamos todo este concepto. Estamos enseñando cómo debe usted de hablar con la verdad con todos los hermanos. Sí, amén. ¿Listos? Juan 1, versículo 9. ¿Alguien le ha dicho a usted alguna vez, todos somos hijos de Dios? Sí. ¿Y qué dice Dios? Que no. ¿Por qué es importante entender eso, hermano? Por eso el mundo vive confundido. Porque como dice, todos somos sus hijos, entonces yo me puedo salvar. ¿Qué padre va a dejar que un hijo se pierda? Pero estamos equivocados. Todos somos creación de Dios. Él nos hizo a todos. Pero muy pocos son sus hijos. Y cuando digo muy pocos, son pocos. Aún aquellos que dicen, si no lo creen de corazón, no lo son. ¿Cuál es la condición para ser hijo? Lo dice la palabra. Juan 1, 9. ¿Listos? Amén. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, ¿sabe cuál es el gran problema de la humanidad? No conocen a Jesús. Oyen hablar de Él, escuchan de Él, pero no se involucran para conocerlo a Él. Ah, no, sí, Jesús. Ah, una vez yo le pregunté a un niño, ¿sabes quién es Jesús? Sí, un cuadro que tiene mi papá ahí en el cuarto. ¿Por qué? Porque nadie se preocupa por mostrarles quién es el verdadero Jesús. Fíjese lo que dice ahí, es la luz verdadera. Amén. O sea, todo lo demás son falsas. Todas esas luces falsas que hoy en día se pregonan en las congregaciones, que hacen parecer que es Jesús, pero no lo es. Santo. La luz verdadera es cuando la palabra es predicada y comprendida. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Él vino a su pueblo escogido, a Israel. ¿Y qué hizo Israel? Lo despreció. No le creyó. Si sus apóstoles lo cuestionaban, acabamos de ver con Tomás. Ahora imagínense el resto. Santo. Pero esa palabra ahora nos pega a nosotros los cristianos. A lo suyo vino. Y no lo recibimos. Ahora nosotros somos el pueblo del Señor y estamos exactamente igual que ese Israel. El Señor viene a tu vida y no lo recibes porque dices creer, pero no actúas como Él dice que debes de actuar. Entonces no le has recibido. Porque si lo recibes, verso 12, más a todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Hermano, entiende eso. No solo es a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Y ahorita hay unos de relajos con el inventado nombre. Que si Yeshua, que si Jesús, que si Yoshua, que si Yahvé, que si... En su nombre. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre?
Jesús, lo hemos leído, lo hemos buscado. En español, en hebreo, Yeshua, en griego, Jesús. Digo, en inglés, Jesús, en griego, Jesús. No importa cómo lo digas. Hay un solo significado, el Salvador. El que cree en su nombre. Olvídate de todos los demás nombres que ya pasaron. Por eso Él dijo el nombre que es sobre todo nombre. Porque Dios sabía que íbamos a tener montones de nombres. Santo. El que cree en su nombre. Porque su nombre significa Salvador. El que cree en el Salvador. En aquel que se murió en la cruz. Por ti y por mí. El que cree en el nombre. En el que vino a salvarte. A solo a ese le es hecho hijo de Dios. Santo. No es suficiente con decir, yo soy su hijo. ¿Seguro? ¿Le creíste? ¿Cómo demuestras que le creíste? Pues por tus obras, por tu fruto, ¿o no? Si usted no tiene el fruto, todavía no está totalmente creyendo. Solo los que... Es que luego por eso los hermanos se hacen muy light. Ya recibí al Señor, yo ya no. Pues ya hice la oración. Estoy listo. Pero ¿le has creído? ¿Recibiste al Señor de verdad, de corazón? ¿O porque alguien te presionó? ¿O porque alguien te dijo que si no lo hacías, te condenabas? Ah, no, pues por miedo lo recibo. Mejor lo recibo antes de que me condene. Sí, hermano, es que así estamos. Todos esos que salen a predicar la palabra sin explicar la Biblia como estamos haciendo aquí, no conocen al Señor. A los que le recibieron. Porque vean lo que dice el verso 13. Los cuales, ¿quiénes son esos? Los que se hicieron hijos. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién te hace hijo? Dios. ¿Por qué? Porque te adopta. El unigénito hijo del Padre, solo hay uno, Cristo. Pero los demás somos hijos por adopción. Y los hijos tienen derechos. Cuando adoptas un hijo, tienen los mismos derechos que los que no son. Un hijo adoptado tiene los mismos derechos que el hijo de carne que tuviste. Son los mismos derechos, es tu hijo. Tú lo aceptaste, tú lo debes de cuidar, proteger y guiar, igual que el que tienes de sangre. Igual es con el Señor. Él quiere que nosotros amemos como Él amó. Si no, imagínense, ahí donde demostramos si somos hijos o no somos hijos. Ah, no. Yo he visto familias sin ofender a nadie, no quiero pegar pedradas. Que el cachorrito propio, no, hombre. Y al otro, es su hijo. Dios lo hizo, nosotros lo hacemos. Es tan claro, pero tan difícil de entender. Por eso, hermanos, el Señor no se guarda nada. Él es contundente. ¿O somos o no? Aleluya. Los hijos de Dios se demuestran porque han creído y han actuado conforme a lo que creyeron. Vamos a... ¿Cómo entonces me convierto en hijo 100%? Pues naciendo de nuevo. Usted no va a ir al cielo si no nace de nuevo. Juan 3:3, está fácil de encontrar. Me encanta porque a quien se lo dijo fue un experto de la ley, a un hombre que conocía la Biblia al revés y al derecho, y el Señor le dice contundentemente, cuando el otro empezó a alabar a Dios, a alabar a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, y le dice, vine, rabí, maestro, nadie puede hacer estas señales, ¿qué haces tú? ¿Y qué le contesta el Señor? Este es tremendo. Verso 3. 3:3. ¿Estamos ahí? Respondió Jesús, de cierto te digo,
Y cuando Él dice desierto, desierto, es pon atención. Él no lo dice nomás por nomás. El que no naciere, como dice hermano, de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cuál es el nuevo nacimiento? Pues lo dice la palabra de Dios cuando habla de la nueva criatura, ¿o no? Amén. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. El que no naciere de nuevo no irá a la vida eterna. ¿Y cómo es nacer de nuevo? Bueno, segunda de Corintios, ¿listo? 5:17, ¿ya? Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo demuestras que eres nueva criatura? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Entiende eso? Aleluya. Eres nueva criatura en Cristo. Todo lo que fuiste antes de Cristo tiene que cambiar. Amén. Tiene que quedar atrás. Tiene que ser limpiado y borrado. Pero no creas que el Señor va a agarrar una varita mágica y ¡tan! Ya eres nuevo. No. He ahí el negarte a ti mismo. ¿Entendió eso? Para poder ser una nueva criatura, usted tiene que negar lo pasado. ¿Cómo? Ah, no, pues es fácil. Yo no fui. No, mi hermano, no. Negar es dejar de actuar como actuaba. Amén. Negarse a sí mismo es dejar de actuar como lo estaba haciendo para ahora ser como Él dice que debo ser. Amén. Eso es negarse a sí mismo. Aleluya. No nace de nuevo, luego. Cuando usted empieza a negar a la carne, a sus deleites y placeres que no le agradan al Señor, y empieza a caminar aunque no le guste en lo que Él dice, empieza a ser la nueva criatura. Sí, amén. Mientras no pase eso, no ha nacido de nuevo. Y mientras no nazca de nuevo, no ha creído. Y mientras no ha creído, no es hijo de Dios. Tremendo. Sí, amén. No es nomás, ay, ya creí. No, demuéstrelo. ¿Cómo? Como estamos diciendo. Niéguese. Ya, dígale al Señor, no puedo con esto, ayúdeme, Señor. Él puede cambiarte, pero necesita que tú le clames, le creas y le pidas ayuda. Sí, amén. Amén, amén. Decían, que me pase por el fuego el Señor. No, nomás niégate a ti mismo. Sí te puede pasar por el fuego, yo sé que Él puede. Pero no es más fácil decirle, Señor, ayúdame a quitar esto. Pero si es su voluntad, lo va a hacer. Sí es su voluntad, pero Él es tan bueno y grande en misericordia que con que usted empiece a negarse, Él va a ayudarle. Amén. Sí, a veces pues tenemos pruebas, pues ya ve. Las pruebas le llaman el fuego, yo las veo de otra manera. Pero sí, hay pruebas muy grandes que nos hacen voltear a verlo, a conocerlo. Cuando nos encama es cuando más lo buscamos. A veces es necesario. Pero usted no deje de orar. Niéguese a usted mismo. La nueva criatura dice ahí, las cosas viejas pasaron. Sea nuevo. No quiero poner ejemplos porque no quiero pegar pedradas, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Voy a ponerme a mí de ejemplo, para que no se ofenda a nadie. Cuando yo leía la baraja, pensaba que tenía el poder de Dios. Se ganaba buen dinero. Me pagaban hasta en dólares. Pero cuando leo la escritura que eso era abominación para el Señor, yo me arrepiento.
Y aunque todo el mundo me presionó para que lo siguiera haciendo, yo me negué a mí mismo. En el momento que dije, no. ¿Por qué no? Porque a él no le agrada. ¿Sí entendió eso? En la casa me enseñaron a adorar a la Guadalupe y a San Judas y más a la Guadalupe. Mi mamá es más guadalupana. Y cuando tuve a mis niños pequeños, pues yo les enseñaba lo mismo. Pero un día Éxodo cayó en mis manos y leí que a Dios no le agradaba y que era un Dios celoso. ¿Y qué hice? Negarme a mí mismo. Y nunca más lo volví a hacer. Y le enseñaba a esos niños en esa época pequeños, no lo hagan. Y se me enojaba todo el mundo a mi alrededor. Y más el mero 12. No, hombre. Ya me decían de todo. Me acuerdo que me preguntaban, ¿que no es católico? Sí. Entonces, pero es que el Señor dice que no debo de hacer eso. Dice, yo me sentía católico, pero trataba de obedecer al Señor. Eso es negarse a sí mismo. Dejar de hacer lo que te agradaba por costumbre, por tradición, por deleite, por dinero, para hacer lo que Él quiere que seas. Y a veces por ignorancia. Y a veces por ignorancia, que todavía eso es más difícil de dejar. Pero Dios nos enseña, Dios nos guía y Dios nos trae. ¿Qué dice la palabra del Señor entonces que hay que hacer? De nuevo. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Hebreos 9:22. Que Dios nos ayude a que si pasamos por el fuego sea poquito. Porque hay que pasar por el fuego. ¿Listos? Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es remisión? No hay perdón. Tenía que morir el Señor y derramar su sangre. Porque esa sangre del Cordero es la última sangre presentada delante del Padre como el sacrificio del Cordero limpio, puro y santo a cambio del perdón de todos. Esa sangre que se derramaba en el lugar santísimo una vez al año para el perdón del pueblo de Israel, ahora era una sangre más que perfecta, de un varón perfecto, derramada para que la ira y la justicia de Dios fuera cumplida. Lo que leímos de que había necesidad de que la paga del pecado es la muerte. Esa sangre presenta el Señor al Padre como la última para la limpieza de todo pecado. Recuerden lo que hemos estudiado. La sangre de los animales solo cubría, pero no quitaba. Como ponerte una camisa limpia arriba de una sucia. ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos. Pero la sangre del Señor es agarrar toda tu suciedad, echarte un buen baño y dejarte otra vez blanquito, blanquito, blanquito. Libres de pecado. Eso nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿qué exige Dios? Pues que seas santo. Si Él te limpia de todo pecado, te deja puro. Por lo tanto, tú debes de continuar puro y siendo santo. Romanos 6:22. 6:22. Vamos a leer el 20, ¿qué le parece? ¿Listos? Romanos 6:20. Esto es muy bueno.
Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Es decir, cuando vivíamos en el pecado, no había manera de ser justo. No había manera de poder ir al cielo, porque estabas sucio de pecado. Verso 21. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Esta pregunta es muy buena, hermano. No sé si la tenga en el lenguaje actual, hermano. Sí. Léame el 21, porque ahí está muy, muy interesante. Con fuerza. En el lenguaje actual. 6:21. No es la misma. Romanos 6:21. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:21. Pero qué provecho sacaron Eso. tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Eso quería que oyera. ¿Qué provecho sacábamos del pecado? Piénselo. No falta el que vaya a decir, no, pues ganaba más dinero. ¿Y eso en qué te servía? ¿Te pervertías más? ¿Dañabas más a tu familia? Pues sí. El pecado nos avergüenza, hermanos, del Señor. El pecado no nos da nada bueno, porque te lleva a la muerte espiritual. ¿Qué provecho hay de pecar? Hasta la falsedad del deleite, porque es un deleite provisional. El pecado te da algo provisional que después te va a costar mucho. Es un bien subjetivo, es decir, que no tiene una terminación buena. Eso es el pecado. Aparentemente, le voy a poner ejemplo sin ofender a nadie. Un hombre que es infiel a su mujer tuvo deleite ese día, pero después le costó el matrimonio y la destrucción de un hogar que valía la pena cuidar. ¿Por una noche? Santo. ¿Sí entendemos? Porque es un bien subjetivo. De momento te sentiste bien, pero después vas a durar años o meses llorando. Y sí. Por eso es tan peligroso el pecado. Y le puedo hablar de cada uno, pero no es el tema. Lo que estamos diciendo es lo peligroso del pecado. Pero vamos a ver lo que dice el verso 22. Y aquí entra el Hijo de Dios. Santo, gloria a Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto del que se hizo hijo de Dios, del que fue limpiado y perdonado y liberado del pecado? La santificación. Usted tiene que ser santo. Usted tiene que apartarse del pecado. Significa ser santo. Vivir ahora luchando contra el pecado para vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén, amén, amén. Santo. Por eso es tan importante entender la palabra. Ahora yo te quiero invitar a todos los que están escuchando esto. Apocalipsis 3:20. No se ha acabado la predicación, para que no se emocionen. Apocalipsis 3:20. Vamos a la mitad, hermano. Apocalipsis 3:20. Quiero que hagan una reflexión todos. Santo. ¿Ya están ahí? Amén. 3. Apocalipsis 3:20. ¿Sabe cuál es el problema de la mayoría de los seres humanos? Que no reconocemos la voz del Señor. Siempre hay alguien haciendo esto en tu corazón. Sí, amén. Hay dos cosas: la maldad y el Señor. Y tú a veces le abres más fácil a la maldad que a Él.
Cuando alguien toca tu corazón y te dice, vente, vamos a tomarnos unas buenas, le abres la puerta. Pero cuando tocan y te dicen, yo te amo, le cierras. Así. Vea lo que dice. Y usted póngalo en práctica. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, ¿qué cosa? Mi voz. ¿Cómo reconozco que es Dios quien me está hablando? Porque citamos su palabra. Amén, aleluya. Todo lo que acabamos de explicar, ¿usted cree que es Dios? ¿Usted cree que es Jesús tocando su corazón? Amén, amén, amén. Aleluya. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, y nos pondremos a cuentas. Y podremos hablarlo. Y podremos sanar lo que haya que sanar. Pero tienes que abrirle la puerta. ¿Cómo abro la puerta? ¿No se pregunta eso? ¿Cómo hago para que el Señor venga a mi vida y yo sea salvo? Cuando la gente le pregunta a usted, ¿quiere ser salvo? La gente dice, es que no sé cómo. Y si le pregunta usted a las personas, ¿qué se necesita para ser salvo? Vamos a hacer un experimento. A ver, hermanos, ¿qué se necesita para ser salvo? No tantos, uno por uno. Vamos a empezar por los que están más lejos. Sí, amén. A ver, ¿qué se necesita para ser salvo? Pues creer en Jesucristo. Creer en porque Jesucristo. mediante Él vamos a tener la vida eterna. Y O sea que así se está entendiendo. Sí. ¿Y qué opina el marido? No, no, pues sí. ¿Cuántos han oído? Ser bueno, portarme bien. ¿No es suficiente? No es suficiente. Ser un cambio de vida. Es un cambio de vida. Vamos a leer lo que dice Romanos 19. Digo, Romanos 19, sí, perdón. 19. Es que luego lo confundo como 9 y 10 al revés. Romanos 19. ¿Qué se necesita para ser salvo? Es para dar risa. Ay, hermano, no diga eso. Bueno, lo digo en el sentido de que es tan sencillo que la gente no lo entiende. Es increíble. Porque es tan sencillo y no lo entiendes. Pones un montón de estructuras religiosas para ser salvo. Como muchos que dicen que por obras. Por obras. Que si no haces esto, que si no haces aquello, que si no te bautizas, que si te bautizas, que si no diezmas. Ay, no. Tantas estructuras religiosas. En los romanistas que el bautismo primero dicen que tienes que cumplir los 7 sacramentos. Mínimo 5. Y el Señor nos dice, no, 19. Vamos a ver el 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que se debe de predicar al mundo entero? La Biblia. Pero vean lo que dice el 9. Esa es la palabra de fe. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Será salvo. ¿Ah? ¿Tan fácil? Pues fácil aparentemente. Pero para poder confesar que Jesús es tu Señor, hay 2 o más, pero yo pongo 2 que están abajo. 2 características. La primera, porque con el corazón se cree para justicia. Si usted confiesa de corazón, creyéndolo de verdad, sin mentira, sin hipocresía, sin conveniencia, sin porque nadie te presionó. Amén, amén, aleluya. Si lo haces porque lo estás creyendo a raíz de todo lo que ya se leyó, entonces
hay justificación. ¿Y qué es justificación? El Señor murió por ti. No, tú no es por lo que tú hiciste, es por lo que ella hizo. Segunda característica. Verso 10. Pero con la boca se confiesa para... Salvación. Primero lo crees de corazón y luego lo dices públicamente. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque no debes de avergonzarte de él. Porque es que el mundo vea en lo que has creído. Ahora aquí hay una pregunta del millón. ¿Cuántos ya hicieron la oración de fe? Levante su mano y el que no lo ha hecho, levántela también. No, no sé qué. ¿Quién ya hizo la oración de fe? 1, 2, 3, 4, Hizo la oración de fe. 5. Confesar al Señor. Tú no lo haces. Bueno, ya vimos, gracias. Entonces los que no la levantaron, no la han hecho. Hermanos, ¿creyeron todo lo que hemos predicado hasta aquí? ¿Tú ya le hiciste? Sí. ¿Quieren, hermanos, los que no levantaron la mano, quieren hacer su oración de fe hoy? Sí, amén. Pues nos vamos a tener que poner de pie todos. Porque si vamos a hacer una oración de fe, aunque los que ya la hicimos, seguro estoy que en su corazón lo hicieron de corazón, válgame la redundancia, ¿por qué no renovar el voto? Santo, aleluya. ¿O no? ¿Por qué no renovar nuestra oración otra vez? Para que los hermanos que no la han hecho se sientan acompañados por la congregación. Aleluya. Y aquí le voy, dígame. La oración de fe no es cuando nos bautizan y tenemos que decir una oración. La oración de fe es decir que aceptes al Señor con todo tu corazón. Si no la ha hecho, párese de todos modos. Todos la vamos a hacer. Todos. Hasta yo la voy a hacer. Aquí no se trata si ya la hizo o no. Vamos a renovarlo. ¿O no? ¿O no quiere renovarlo? Sí. Amén. Ya lo hicimos, gloria a Dios. Lo creyó, gloria a Dios. Pues otra vez. Para que los hermanos que no lo han hecho se sientan acompañados. Amén. Vamos a hacer la oración de nuevo. Todos juntos en amor. ¿Listos? Yo digo y ustedes repiten en voz alta, que se oiga. Pónganse de pie, vamos a orar. Dejen de hacer lo de la comida, que acá no se va a echar a perder. Vamos a orar. Todos juntos. Un abrazo rico y bello. ¿Listos? Cierren sus ojos, hermanos, que lo hagan de un corazón sincero. A ver, abrácense, hermanos, abrácense la familia, porque creo que todas quieren hacer. Vamos a orar. ¿Listos? Repitan conmigo. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, abrácense. Siéntanse amorosos. Es algo bonito. ¿Listos? Vamos a orar. Decimos en voz alta: Padre, Padre, te doy gracias te doy gracias porque el día de hoy porque el día de hoy estás aquí. estás aquí. Amado Jesús, Amado Jesús, escuché tu voz escuché tu voz y la reconocí. y la reconocí. Hoy abro las puertas Hoy abro las puertas de mi corazón de mi corazón para que entres en él, para que entres en él, habites en él, habites en él, limpies toda maldad, limpies toda maldad, todo rencor, todo rencor, toda amargura, toda amargura, tristeza, tristeza, dolor, dolor, lo que no te agrade. lo que no te Quítalo, agrada. Señor, Quítalo, Señor, desde la raíz. desde la Te raíz. pido perdón Te pido por perdón todos los pecados por todos mis que pecados haya cometido, que haya cometido, consciente consciente o o inconscientemente. inconscientemente. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hoy declaro Hoy que declaro tú, que tú, amado Jesús, amado Jesús, eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi Salvador. eres mi Salvador. Y hoy Y hoy, y por siempre siempre, te reconozco te reconozco que tú resucitaste, que tú resucitaste, estás sentado a la derecha del Padre para juzgarnos el día de mañana, para juzgarnos a en vivos y el muertos. vivos. Hoy sé Hoy sé que por ti que por ti hay salvación. hay salvación. Creo en ti. Creo en ti. Amado Padre, Amado te doy Padre, gracias te doy por la gracias sangre preciosa por la sangre derramada en la cruz derramada en la para perdón de mis pecados. perdón de mis Te doy pecados. gracias Te doy gracias porque hoy porque hoy empiezo a caminar empiezo a en caminar tu voluntad, en tu voluntad, negando la mía. negando la En el mía. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis muy amados hermanos. Siéntense. Gloria a Dios. Quiero darle las gracias al Señor por todos ustedes, porque estamos aquí, porque hemos hecho una grande oración. Gracias, hermanos, por hacerla. Hoy es el principio de mucho caminar. Gloria a Dios. Él va a seguir haciendo la obra perfecta en los 4 y más en nosotros los que ya, aunque la hayamos hecho, es bueno volver a recordar. Porque a veces nos enfriamos, hermano, y hay que volver a estar calientitos. Santo, amén, aleluya. Pero vamos a seguir estudiando la palabra para que vean lo que acaba de suceder. Gloria a Dios. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. ¿Por qué tenemos la certeza de que somos salvos? Por eso es lo importante el creer, hermano. Por eso es tan importante vivirlo. Verso 8, 2:8. Efesios 2:8. Ya estamos ahí, están medio perdidas. Está escondido Efesios, porque están batallando todos mis hermanitos de acá enfrente. Ya lo tenía. Se escondió. Está antes de Filipenses y después de Gálatas. Gálatas es más grande, así que si localizan Gálatas van a encontrar Efesios. ¿Ya? No, ya vas muy adelante, amor. Antes. Efesios 2. ¿Listos? ¿Los qué? 2:8. ¿Listos? Porque por gracia sois salvos por medio de la... ¿Qué es fe? Creer. ¿Ven por qué es tan importante el creer? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. Cuando el cristiano entiende eso, deja de vanagloriarse. No, ni la fe tuya es tuya. Te la puso el Señor. Nomás imagínese, hermano. Siéntase bendecido. Usted está aquí porque Él lo escogió. No es porque usted, yo voy a buscar al Señor, ya me cansé de andar en el mundo. No. Dios le puso la fe, Dios le puso el querer y Dios le puso el hacer. Usted está aquí por Él. Y para eso debemos sentirnos felices. Verso que sigue. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Usted no puede hacer nada para ser salvo. A decir, volvemos a lo que decía el hermano Germán, ni dar diezmo, ni jactarte, ni porque eres pastor, ni porque eres predicador, o los que se creen apóstoles, o los que se creen profetas, o los que se creen sanadores y hacen milagros. Nada de eso te salva. No es por obras, es por gracia. La gracia del Cordero derramando su sangre en la cruz. Eso es lo que te hizo salvo. Pero me gusta el 10. A mis muy amados hermanos que acaban de aceptar al Señor, dice su palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora usted va a ser hecho a imagen de Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Cuáles obras? Lo curioso es que en el plan de Dios ya estabas. Sí, amén, amén. Mira lo que dice después. Aleluya. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Dios ya sabía que tú te ibas a convertir. Dios ya sabía que tú le ibas a creer. Y Él ya tiene preparado las obras por las cuales debes de caminar para darle gloria a Él. La gloria no es tuya ni mía. Toda es de Él. Todo lo que hacemos en el Señor es para darle gloria.
Por eso es tan importante el nuevo nacimiento, el cambio de vida, para que tu actitud, tu testimonio sea la gloria de Dios. Ahora somos justificados. Vamos a Romanos 5:1. La salvación tiene 3 pasos, hermano. El primer paso es la justificación. ¿Qué es lo que acaba de suceder hoy con mis hermanitos? Romanos 5:1. Y con esto ya vamos a acabar. ¿Cómo soy justificado delante de Dios? Usted va a llegar delante de Dios. Y el Señor lo primero que va a hacer es ver si realmente usted merece o no. ¿Usted es justo? Usted va a decir no. Pues ahora diga sí. ¿Por qué? Vean lo que dice el verso 1. 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Quién nos justificó? La fe. ¿Cuál fe? La que leímos antes, en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios. O sea, ya Dios no nos ve como pecadores, porque cuando Dios nos ve como pecadores, hermanos, estamos perdidos. Si Él ve lo que somos, no nos deja ni nada, nos avienta para abajo sin pensarlo. Pero ahora en Cristo dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora usted tiene una esperanza que antes no tenía. Ahora usted tiene la esperanza de morir o de irnos para estar con Él. ¿Qué más quiere? Entonces el primer paso de la salvación es la justificación por la fe. Que lo hacemos cuando empezamos la oración con un corazón sincero y cuando empezamos a andar conforme a lo que hemos creído. El segundo paso de la salvación es la santificación, que ya leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Pero ahora vamos a ir primero a Primera de Juan. Bueno, no, estamos en Romanos, ¿verdad? Vamos a leer de Romanos 1:6 y ahorita nos vamos a Juan. 1:6. Ya lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer. Romanos, 6:22. Ay, ya ando lleno de 6:22. Con razón dije, ¿cuándo leímos Romanos 1:6? No. Romanos 6:22, que ya lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Vamos a leer desde el 20. ¿Recuerdan que lo leímos del 20? Amén. Vamos a recordarlo. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Ya leímos eso. Lo leímos en el lenguaje actual incluso. Porque el fin de ella es la muerte. En el pecado vivíamos para la muerte eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo. Se acabó. Dejar el pecado atrás y vivir en la eternidad ya desde hoy. A los que creyeron desde hoy, a los que tenemos tiempo desde que empezamos, y no rendirnos, porque la vida eterna comienza por fe. Ya estamos en la eternidad. Créalo, vívalo y obedezcan. Ahora sí vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 1. ¿Por qué es importante la santidad? Aquí no hay pretexto para que usted diga es que yo no puedo. No, sí puede. ¿Quién le va a dar la fuerza? Verso 6. Vamos a leer del 2, del 1 digo. 2:1. Sí, vamos a leer el 2.
2:1. Ujú. Es que iba a leer otra, pero también voy a leer esa primero. Es que el Señor sabe lo que hace. Vean lo que dice. Es que me gusta cuando el Señor me dice hijito. Yo voy a leerlo. Hijitos míos. Ahora somos sus hijos. Sí, amén, amén. Esas cosas escribo para que no pequéis. ¿Oyó eso? ¿Para qué nos escribió la palabra del Señor? Para que no peque, no para que se asuste. Pero me gusta lo que dice después, por eso quise leerlo. Para los hermanos que luego se sienten debilones y sienten que no puede, vean la promesa del Señor. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el Padre. A Jesucristo el justo. ¿Quién es tu abogado, defensor? Oiga, yo con ese abogado que más quiero. Pero ojo, es cuando te arrepientes, con un corazón sincero. Él no va a defender una causa perdida. Él no pierde un juicio, porque sabe el corazón. Verso 2. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién limpió? Por todos. Pero tenemos que creer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí viene la ley. O sea, usted ya creyó, pero ahora demuestre que le conoce. ¿Cómo lo conoce? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo vamos a ser santos? Guardando sus mandamientos, su palabra. ¿Es que está bien, padre? No hay pierde. Verso 4. El que dice yo le conozco. ¿Cuántos dicen yo le conozco? Montones de personas. Si nos vamos calle, casa por casa, todos dicen que conocen a Jesús. Pero vean lo que dice ahí. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad, esa verdad, ¿quién dijimos que era la verdad? Jesús. Entonces, ¿quién está en él? Jesús. Wow. Qué duro, ¿no? 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando guardamos su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Yo le decía a la señora, no es que ponga la Biblia en un ropero. Es actuar conforme a lo que la palabra dice. Verso 6. El que dice que permanece en él, y aquí viene el reto. Debe de andar como qué. Como él anduvo. Ah, ¿verdad? ¿Y cómo anduvo Jesús? En santidad. Sí, amén, en santidad. Ay, pastor, esa no se la lea. Brínquese otra. No, mi hermano. Ese es el requisito. Ahora vamos a la 1, capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí se las dejo. Ya les dejo de tarea que lea el resto del 1. ¿Sí entendió? Ahora, el último paso de la salvación y cerramos. Justificación, ya entendimos que es por la sangre del Señor y todo. Santificación, Él nos hace santos. ¿Por qué? Porque le creíste, te limpió de todo pecado, ya eres santo. No es a ver cuándo termino de ser santo. No, mi hermano, usted ya es santo. Si Él lo limpió de todo pecado, es santo. Amén. Pero tiene que conservar la santidad. Amén. Amén, amén. ¿Cómo? Ya leímos cómo. Obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Sus mandamientos. Y caminando como Él anduvo. Y es que la gente debe hacer. Hermano, ¿qué hizo el Señor? Predicó, enseñó, tuvo misericordia. Todo eso tiene que tener usted. Ya luego se lo dejo tener. Otro tema. Vamos al final. Todo esto nos va a llevar ¿a dónde? A la glorificación con Él. Efesios, otra vez. Efesios. Es Efesios que tanto se esconde, ¿verdad? Que se le encuentran de nuevo. Efesios 1.
Es Efesios, siempre se esconde en Efesios. No, no te escondes. ¿Efesios qué? 1. Amén. Casi, más. Efesios. Leo, ¿ya están ahí? Amén. Efesios 1:13. Con estas dos citas vamos a cerrar. Ponga mucha atención. Porque aquí está la salvación. 1:13. En él también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los que creyeron. Los que somos sus hijos. Los que hemos vivido y hemos entendido la santificación y la justificación. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Por qué fuimos cambiados? Por la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fíjese qué hermoso, hermano. Todo eso nos lleva a algo maravilloso. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora usted está sellado. Ya no hay quien le quite su salvación. ¿Cómo? A ver. ¿Entonces me puedo portar mal? No. Eres sellado para que empieces a actuar conforme a él. Lo acabamos de leer antes. Verso 14. Que es las arras de nuestra herencia. Ese sello del Espíritu Santo son las arras, son la promesa, son la bendición. Es lo que nos garantiza la promesa. ¿Cuál promesa? Nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién pagó por ti? Cristo. Tú eres su posesión adquirida. Para alabanza, ¿de qué? De su gloria. Ya eres de él y te va a glorificar junto con él. Glorificar no es que va a ser más grande, mi hermano. Es que vas a pasar a la vida eterna. Cuando los ángeles del Señor vengan, van a ver quién tiene el sello, que es el Espíritu Santo. ¿No le da gusto? Sí, amén. Ahora somos de él. Gloria a Dios. ¿Qué debemos de vivir? Pues para él. Amén. Cuando uno cree en el Señor, cuando uno enseña con la palabra la salvación, no hay manera de que el hijo se pierda. Pero cuando uno le muestra solamente por conveniencia, cree porque te vas a ir al infierno. No, mi hermano, usted explíquele lo que hoy escuchó y vívalo para poderlo enseñar. Si usted no lo vive y no lo cree, ¿cómo lo va a predicar? Damos gloria a Dios por los hermanos que hoy hicieron su oración, por todos ustedes que lo renovaron, pero sobre todo damos gracias a Dios porque nos escogió para su gloria. Ahora vivamos la santidad. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias porque una vez más, a través de tu palabra nos has llenado de bendición. Te damos gracias porque te has fijado en nosotros. Porque a pesar de que estábamos en lo peor, muchos de nosotros, en lo personal, tu siervo, tuviste misericordia, Señor. Te fijaste en nosotros para sacarnos del fango cenagoso y ponernos sobre la roca que es Cristo Jesús. Tu palabra dice que todos los que pones en su mano jamás se perderán. Somos tus hijos y ovejas de tu prado. Hoy queremos, Señor, que nos dé fuerza y fortaleza para continuar viviendo la santidad que usted requiere. Si alguno de nosotros, Señor, usted lo ve débil, lo ve titubeante, ayúdenos a fortalecerlo entre todos.
que somos un cuerpo en Cristo, para ayudar a los más débiles, los que nos creemos fuertes, y para que todos en comunión vivamos una santidad que glorifique tu nombre. Qué hermosos, una congregación que entiende que debe de vivir para ti, conforme a lo que tú viviste. Qué hermoso es que una congregación pudiera llenarse de santidad. Cosas grandes y maravillosas van a suceder si lo logramos, Señor, para tu gloria. Nosotros no somos de los que clamamos y te forzamos a nada. Tú eres soberano y entendemos que tú tienes el control de todo y que los que estamos aquí, tú nos has reunido. Tú nos estás enseñando a la verdad del Evangelio que transforma y da vida para la eternidad. No es este su siervo el que hace las cosas. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la alabanza y hacemos en este lugar es tuya. Nosotros reconocemos que somos pequeños, siervos tuyos, que buscamos la santidad eterna desde aquí, en este mundo. Necesitamos que nos guíe, que nos fortalezca, pero le damos gracias por escogernos, por unir matrimonios, por restituir a otros, por rescatarnos, por nuestros hijos, por todo lo que has hecho, Señor, que yo sigo admirado cada día más de ti. Te pido en humildad que derrame de su bendición y de su gracia en nosotros, en ellos, en estos hermanos que recién empiezan a sentir su presencia, empiezan a creer por completo en usted. Y que hoy hicieron una oración, no es la oración la que va a cambiar sus vidas, pero es el principio de un caminar hasta la eternidad. Fortalézcalo, Señor. No permita que nada ni nadie arrebate lo que hoy han creído, sino que su fe empiece a crecer cada día más hasta formar ese ser en Cristo Jesús. Todos buscamos vivir la santidad para su gloria. Gracias por mi amada esposa, por todos mis hermanos. Y gracias por sanarme y tenerme de pie una vez más. Todo está en sus manos, Señor. Y confío plenamente que usted hará. Clamo todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.